para presentar la figura de San Luis, rey de Francia, es conveniente decir algo sobre lo que era la cristiandad, ya que más bien son los personajes elegidos son en relación con crisis que haya habido en la Iglesia o con situaciones en que se haya realizado la labor de este rey, en este caso San Luis, durante la época de la cristiandad. Así que vamos a hablar aquí de la cristiandad y su cosmovisión. Es el título de un libro mío sobre el tema, con esta misma expresión, la cristiandad y su cosmovisión. La cristiandad tiene no poco que ver con la Edad Media, está muy relacionada con la Edad Media. No es lo mismo cristianismo que cristiandad. Cristianismo es la práctica de la religión cristiana en el orden individual. Cristiandad, en cambio, es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, el entero orden temporal, política, economía, arte, cultura, eso es la cristiandad. Puede haber cristianismo sin cristiandad. Por ejemplo, en las persecuciones del Imperio Romano había cristianismo, vaya si lo había, tantos mártires, pero no había cristiandad porque el imperio era pagano, el perseguidor, y obviamente no podía impregnar no podía dejarse impregnar el orden temporal por el Evangelio. En la China actual hay cristianismo, porque hay cristianos sueltos o que tienen campos de concentración, pero no hay cristiandad porque obviamente el Estado impide el influjo de la idea cristiana, la doctrina cristiana en la sociedad. Entonces se habla de la cristiandad, que fue en realidad una época gloriosa en la historia y que coincide casi con mayor plenitud con la llamada Edad Media, tan vilipendiada en los colegios, en la educación, etc. Precisamente es atacada porque es una expresión cristiana y que se quiere desterrar, obviamente, en este mundo post-cristiano. El nombre Edad Media es ambiguo, es un nombre muy estúpido, vamos a decir, porque en el sentido etimológico, ¿qué significa? Una división tripartita del tiempo, una transición entre la antigüedad y los tiempos modernos. Ello nada significa, ¿no? Toda edad es edad media, entre la que vino antes y la que viene después, así que no caracteriza para nada el asunto. El nombre ha sido impuesto por los llamados humanistas del Renacimiento, que lo consideraron como un periodo de mera transición entre dos épocas de gloria, según ellos, la época de la antigüedad pagana y la época del Renacimiento, donde vivían estos autores. Entonces, media, una edad intermedia. Y a esta acepción despectiva colaboraron los protestantes, envolviendo en un mismo desprecio a la Iglesia Católica y a la sociedad que ella fecundó. La Edad Media fue una época romántica, podríamos decir, pero en el mejor sentido de la palabra, una época poética, simbólica. Nada extraño que fuese redescubierta por los románticos del siglo XIX. Luego de que lo habían despreciado durante siglos, los autores románticos del siglo XIX empezaron a valorarla y a valorarla. Y su redescubrimiento es aún más importante que el redescubrimiento que los humanistas hicieron de la antigüedad clásica. También la revaloraron. La palabra cristiandad nace en el siglo IX, designando una comunidad cristiana de intereses. Luego el concepto se fue concretando en cierto territorio, en la unidad hacia un fin común, en un marco político determinado, hasta concluir por significar una especie de sociedad de naciones internacional, una internacional de la cruz, podríamos decir. La cristiandad fue tomando esas acepciones, la palabra cristiandad. Cristiandad no es lo mismo que iglesia. De la confusión de ambos términos derivaron muchos conflictos, especialmente la llamada querella de investidura, la lucha entre el sacerdocio y el imperio, hasta que llegó a una comprensión clara de la diversidad entre la autoridad espiritual y el poder temporal y su mutua colaboración, que fue lo más logrado en esta era. La cristiandad surgió sobre los cimientos del imperio greco-romano. Se desarrolló gracias al influjo
que sobre este ejerció la Iglesia, y ello durante varios siglos. Se dice más o menos que se discute cuánto duró esta época de la llamada Edad Media o cristiandad. Algunos la hacen nacer en el 1000 más o menos, hasta algo después de 1500, pero hay que distinguir los primeros 300 años, que son los que pueden llamarse con más propiedad Edad Media, o sea, del año 1000 a 1300, una cosa así. Los 200 años restantes, desde el exilio papal hasta la revolución de Lutero, ya constituyen otra cosa. Por eso me parece que es más preciso decir eso. Más o menos 1050-1350 sería el tiempo en que se desplegó esta experiencia histórica de la Edad Media. Las últimas raíces de la cristiandad deben ser buscadas en el suelo de la cultura griega y de la civilización latina, la lógica helena y la ley romana. El aporte griego, subsumido principalmente por los padres de la Iglesia griegos, siguió influyendo en Occidente a través de la herencia bizantina. El mundo romano aportó la llamada Pax Romana, las vías imperiales por las cuales pasarían los predicadores del Evangelio, y la literatura, sobre todo Virgilio, que fue como una especie de profeta de la cristiandad desde el paganismo romano. Decía San León Magno: convenía perfectamente al plan divino que muchos estados fueran reunidos en un solo imperio para que la predicación se expandiera con rapidez entre los pueblos bajo una misma potestad. O sea, sería haber sido un plan de Dios, digamos, para extender el cristianismo. Y por eso la conversión del emperador Constantino, de que hablamos ayer, y tras él del Imperio Romano, fue un acontecimiento clave que cambió todo el curso de la historia. Luego vinieron las invasiones, después de Constantino y del imperio, y la decadencia del imperio, las invasiones de los bárbaros, destruyendo el imperio semicristianizado ya. Parecía que todo iba a la ruina, pero en medio del desastre, San Agustín comenzó a gestar su gran teología de la historia. En medio de las invasiones, los bárbaros lo habían invadido hasta su zona de África, donde él vivía, en Hipona, y esta teología de la historia, que la gran obra de San Agustín se llama De Civitate Dei, la obra La Ciudad de Dios, en donde hace un análisis de la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Obviamente llega hasta la época de él, hasta el año 460 del siglo V, y luego salta al fin de la historia, ¿no? Pero es un libro magnífico porque da una clave de la historia según la cual podemos seguir entendiendo la historia y los grandes pasos de la historia moderna a esa luz en camino hacia el fin de la historia, que es la parucía de Cristo. La Iglesia logró ganar para sí, dentro de todos los bárbaros que invadieron el imperio, a los galos, a los francos, a Francia actual, de donde saldría el imperio carolingio de Carlomagno, que fue un retomar el gran ideal imperial de los romanos. Coronado el Papa en la Navidad, coronando el Papa a Carlos en el año 800 en Roma, en San Pedro, Carlos recibe la corona de emperador de los romanos, se lo llama. Se va a tomar como el relevo del imperio romano, que había sido destruido por los bárbaros, por las invasiones. Los bizantinos se quejaron de este acto porque había parte del imperio en el oriente, con capital en Bizancio, hoy la Constantinopla. Se quejaron entonces, pero al fin debieron aceptar los hechos coexistiendo así un imperio de Oriente y un imperio de Occidente, o sea, dos grandes imperios. La lectura favorita de Carlomagno era precisamente este libro de Civitate Dei de San Agustín, porque le daba las claves de la historia. Carlomagno fue un gran emperador. Los antiguos compañeros contemporáneos de él lo llamaban San Carlomagno, no es santo, pero tal era el aprecio que le tenía.
Sobreviene luego una segunda oleada de bárbaros después de esta, los francos, formados por normandos, magiares, los actuales húngaros, ¿no? Magiares se llamaban, etcétera, que rompen la unidad precariamente lograda por el imperio de Carlomagno. La Iglesia dirigió su mirada al hombre más fuerte, el duque de Sajonia, de quien deriva lo que se llamaría el Sacro Imperio Romano Germánico, retorno del de Carlomagno, o sea, fue como un relevo del anterior. 2 siglos más logrados de la cristiandad son los siglos de 11, 12 y 13, la época de las catedrales, la época de las cruzadas, la época de las sumas teológicas, de las corporaciones artesanales, de las universidades. De esto vamos a decir unas palabras. ¿Cuáles son las notas características de la cristiandad medieval? Ante todo, la centralidad de la fe. El lenguaje de la fe, patrimonio común desde el mendigo hasta el emperador, o sea, toda esa sociedad creía en Dios, en Cristo, en la Iglesia. Desde el mendigo, decíamos, desde el último miembro de ella hasta el emperador, da solidez al edificio medieval. Vemos tanta enorme diferencia con la época moderna, nada que ver, ¿no es cierto? O sea, vertebra todo ese orden. La fe es la base de todo. Sobre ella descansan las instituciones, los vínculos feudales de juramento, el trabajo, la contemplación, todo depende de esa fe aceptada por la multitud, por todos los bárbaros y los antiguos romanos. Era la fe la que daba a la vida un sentido determinado, orientada toda ella a la visión de Dios en el cielo. Así vivía el hombre medieval. De ahí la gravedad de la herejía. La herejía era el gran crimen de la época. Hoy eso no se entiende, no interesa que sea hereje, no le importa a nadie. Pero como la fe era lo central en aquel tiempo, la herejía era un pecado contra Dios, que era más importante que los delitos entre nosotros, entre los hombres. Y el repudio que encontró la herejía en aquella sociedad. Otro dato, otra característica de la cristiandad medieval fue el predominio del símbolo. No era una época racionalista como sería luego la Revolución Francesa en adelante. La civilización medieval es una civilización de la liturgia, del gesto. Simbólica, como decía, el símbolo domina el trabajo del artesano, del arquitecto y del poeta medievales. Fue una sociedad que se expresó poéticamente, podríamos decir. También eso la diferencia mucho de una época tan racionalista como la nuestra, tan prosaica, podríamos decir, ¿no? En tercer lugar, era una sociedad arquitectónica, un organismo de comunidades que culminaba en el emperador. Una especie de pirámide, ¿no? Desde el aldeano hasta el emperador. Había una cosa arquitectónica, no era una sumatoria de grupos, etc. Había algo que unía, trababa eso como un edificio. Y la comunidad terrestre, en su totalidad, era vista como reflejo de la celestial formada por las jerarquías angélicas hasta culminar en el emperador eterno. O sea, los hombres, los ángeles y Dios. El emperador eterno representado por el emperador temporal. Una visión magnífica, gloriosa, poética, pero arquitectónica. Ahora como una gran catedral del pensamiento, la sociedad como una catedral, podríamos decir, algo semejante. Arquitectónica, pues. Con aquella frase tan linda de San Pablo: todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Todo es vuestro, sea el hombre que asume todo el trabajo en la tierra, todos vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Así es, este carácter, ¿no? Se revela en las sumas teológicas, por ejemplo Santo Tomás, ¿no? Esto de la suma es una expresión de la catedral medieval, ¿no? De la arquitectura medieval, o en las catedrales y en las universidades, una sociedad realmente teocéntrica, centrada en Dios. Finalmente fue una época juvenil. La gente cree a veces que la gente era aburrida, nada media, qué sé yo, y nada que ver, todos los testimonios que nos quedan. Enorme crecimiento demográfico era, enorme, cada familia tenía 6, 7 hermanos o 10, de vitalidad cristiana, una época que aborrecía la tristeza,
como si fuera un pecado. La tristeza era considerada como un pecado, sociedad llena de sentido del humor. Se ha hecho toda una propaganda para reírse de esta sociedad precisamente porque ha encarnado el espíritu cristiano, llevó, lo que decíamos, la integración del orden temporal por el Evangelio. Eso y no otra cosa es la cristiandad. Bien, digamos algo ahora de la cultura de la cristiandad. Vamos a ir tomando algunos aspectos. Ante todo, Carlomagno supo suscitar, que comienza un poquito de lejos, en el año 800, el coronado emperador por el Papa, supo, suscitar en torno suyo un verdadero renacimiento cultural con centro en Aquisgrán, la ciudad de Aquisgrán, Aachen para los alemanes, o Aix-en-Chapelle, según le llaman los franceses. Aquisgrán, una ciudad que estaba en Alemania, que era su sede imperial, desde donde convocó lo mejor de la cultura europea, de Italia, de Inglaterra, de Irlanda, de Alemania. Recuerden que era todo un imperio, ¿no?, que abarcaba muchísimo. Había naciones, pero sometidas al emperador. Y puso la cabeza de esa escuela con sede en su palacio, por eso se llamó Escuela Palatina, porque era del palacio, Escuela Palatina, a un monje llamado Alcuino, un auténtico formador. A partir de Aquisgrán, la cultura se irradió por todo el imperio. El Renacimiento carolingio se inspiró en la Roma clásica e intentó una vuelta a la cultura antigua, pero impregnándola de cristianismo. El hecho es que la Europa occidental consiguió alcanzar una unidad cultural por vez primera durante el periodo carolingio. Allí desembocaron diversas vertientes: la tradición política del Imperio Romano, la tradición religiosa de la Iglesia Católica, la tradición intelectual de la cultura griega clásica y las tradiciones nacionales de los pueblos bárbaros. Tal fue la primera gran síntesis cultural de la cristiandad. Muchos creen que las masas de la Edad Media eran incultas, eran iletradas. Esta es la propaganda que se hace. También una sociedad bruta, dominada por la Iglesia, digamos que imperaba de manera tiránica, una cosa tan ridícula como es. Pero eso es lo que se cuenta en los manuales, etc. Eso no fue así. Ante todo, no fue tan grande el número de analfabetos como se dice, y en aquella época el saber leer no era lo esencial de un hombre culto. Todavía no había nacido Sarmiento, ¿no? Y entonces había otras maneras de ser culto. A mí me encanta, bueno, digo entre paréntesis, una santa de esta época, Santa Catalina de Siena, fue declarada doctora de la Iglesia. Era analfabeta. Qué lindo es eso, ¿no? No sé, Sarmiento se suicida si ve eso, ¿no? Un analfabeto, doctor de la Iglesia. Porque tenía un conocimiento, una sabiduría maravillosa, una mujer extraordinaria. Lo que ha escrito, lo que ha dictado. Iba dictando, pero no sabía escribir. Bueno, un elemento decisivo de esa cultura decididamente popular, porque aunque no supieran escribir, había una cultura, debemos luego, porque fue la predicación. A través de la predicación ellos iban aprendiendo muchas cosas que el hombre de hoy, que se cree culto, no sabe, que son las virtudes, que son los vicios. Le contaban cosas de la historia, toda la Sagrada Escritura, todo eso se le iba enseñando. El papel didáctico de los clérigos era entonces inmenso. Si el término de cultura ha tenido jamás un sentido, es precisamente en la Edad Media. Todo el mundo tenía conocimientos rudimentarios del latín, por ejemplo, de la escritura. Todo el mundo sabía cantar en gregoriano, todo el pueblo. Se trataba de una cultura rebosante de tradiciones religiosas. Si los vitrós de las catedrales pudieran ser llamados la Biblia de los iletrados, porque mirando los vitrales, los vitrós iban aprendiendo toda la historia de la salvación, ¿no? Explicada siempre, obviamente. No es porque los más ignorantes allí descifraban sin esfuerzo historias que les eran familiares y que hoy cuesta tanto descifrar a los mismos especialistas. Asimismo, las artes y oficios constituían una cultura muy profunda. ¿Hay derecho a tener por ignorante a un hombre que conoce a fondo su oficio, por humilde que sea?
O sea, aunque fuera un artesano, analfabeto, pero que conocía su oficio profundamente, ¿cómo? Es un ignorante realmente. Es una categoría tonta de la actualidad. Porque uno puede aprender a leer y no sabe después que leer o lee tonterías, casi si uno no sabe si es mejor aprender a leer que no en la actualidad. Bien, ¿cuáles fueron las fuentes de la cultura medieval? Ante todo se destaca la vertiente patrística, los padres de la Iglesia, los padres de los primeros siglos. Los padres griegos influyeron mucho en la cristiandad, sobre todo Dionisio, ampliamente traducido, San Juan Damasceno, con su magistral Primera Suma de la Fe Católica, 10 siglos antes que Santo Tomás, 8 siglos. De los padres occidentales, el que más repercusión tuvo fue San Agustín, y a través de los padres, sobre todo griegos, los medievales conocieron la cultura clásica pagana, particularmente a Platón y también a Aristóteles. Me refiero a la gente ya de una mayor cultura, tipo universitaria. El segundo aporte para la cultura medieval fue el islámico y judío. A través del contacto de los españoles y los árabes que ocuparon España, se abrió para Occidente la puerta del tesoro de la ciencia musulmana con los elementos de la cultura griega que los árabes habían recogido en Siria y Persia y habían llevado a España. Santo Tomás conoció algunos textos de Aristóteles a través de las traducciones españolas que se habían hecho en España del mundo árabe, o sea, de Aristóteles no, pero del mundo árabe. Algo semejante sucedió en Sicilia, zona que había estado también en íntima relación con los musulmanes, donde se tradujeron al latín obras de matemática y ciencias naturales. La antigüedad reapareció a través, pues, de los árabes, lo que ocasionó en el occidente europeo una era de gran efervescencia intelectual. Esto ya no en los analfabetos claros, sino en la gente de mayor cultura, obviamente. También los judíos tuvieron su parte, merced a sus tradiciones de clásicos griegos y sobre todo de Aristóteles, que algunos judíos conocieron bien. Santo Tomás aprendió cosas de Aristóteles leyendo de los judíos las traducciones que hacía. Había en aquella época, siempre hablando de la cultura, 3 niveles de enseñanza. Ante todo la enseñanza primaria, como llamaríamos hoy, no sé si usaban este lenguaje. El chico en la Edad Media, como en todas las épocas, fue al colegio. Tenía esa desgracia de tener que ir al colegio, no era argentino todavía, que había un mes de huelgas y cosas indígenas. Allí tenía que ir más bien todos los días. Y los clérigos en general estaban junto a los colegios, en general estaban junto a las parroquias, anexos a las parroquias. Era obligatoria cada parroquia tener un colegio. Y así que entonces estaban de una formación muy cristiana, recibían todos los chicos. No había colegios oficiales, como decimos hoy. Todo el ambiente era cristiano, era católico, así que era así. Enseñaban allí el catecismo, que es bastante importante, ¿no? Porque aquí aprendemos, como decía Chesterton, en los colegios de nuestro tiempo aprendemos todo menos lo necesario. Aprendemos trigonometría, matemáticas, ciencias físicas y todo, pero no sabemos quiénes somos, ni para qué nacemos, ni para qué morimos. No hay la enseñanza religiosa. El catecismo es un elemento fundamental de formación, que se desterra. Bueno, sigamos, estos son comentarios al margen. Entonces, ignoraban el catecismo, enseñaban el catecismo, la lectura, aprender a leer, a escribir, el arte de contar y un poco de gramática en la primaria. Como los libros eran inabordables, se suplían con cuadros murales. No había imprenta todavía, apareció el loco Gutenberg mucho después. Se escribían a mano las cosas, sobre todo en los monasterios, los monjes hacían eso. Luego venía la enseñanza que llamaríamos secundaria, generalmente en conexión con los monasterios de las escuelas catedralicias, o sea, en colegios unidos a los monasterios, las primarias unidas a las parroquias y los colegios secundarios a los monasterios, donde había más cultura. Destaquemos el papel educativo de los conventos. Ya San Benito había exhortado a sus monjes al estudio. San Benito está en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Y fueron estos monjes copistas quienes salvaron los textos de la cultura antigua y los entregaron a la cristiandad.
Allí se copió todo Aristóteles, todo Platón, todo eso se iba copiando y copiando. Copistas, se dedicaban a eso muchos monjes en los monasterios, salvaron la cultura. El maestro era acá un monje canónigo designado por el obispo que entregaba a esa tarea todo su tiempo. Se enseñaba en la secundaria lo que se llamaba trivium y quadrivium. El trivium, 3 vías, quiere decir trivium, incluía la gramática, la dialéctica y la retórica. O sea, saber escribir, saber hablar bien, y la dialéctica, saber discutir, saber argumentar. Y luego venía el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Pero por la palabra música entendían las bellas artes, todas las musas, música vida de musas, ¿no? Que era la patrona de la literatura, la poesía, de todas las bellas artes. Finalmente venía la enseñanza universitaria, en el nivel superior. La universidad es creación de la Edad Media. ¿Cómo podemos decir que en una época oscura, como se dice en los colegios, en los manuales, la Edad Media una época tenebrosa? Ahí nacieron las universidades. Las universidades no nacieron en la China milenaria, ni en la India milenaria, que tenía su cultura, ¿no? ni entre los árabes, no había instituciones semejantes. Las universidades fueron creación eclesiástica, de la Iglesia. A partir de la de París, llamada la Sorbona, fundada en el siglo XIII, se extendieron a otras ciudades y acabaron teniendo 300 universidades en la Europa cristiana, medieval. Bolonia, y cada universidad se especializaba en alguna cosa, de modo que un chico iba a estudiar medicina a otro país, qué sé yo, Bolonia, por ejemplo, se especializaba sobre todo en lo jurídico, Salerno en medicina, Oxford fue más bien pragmática, los ingleses siempre han sido más inclinados a lo pragmático, etc. La Sorbona más teológica, así que era muy lindo, se complementaban las universidades. Todos los chicos en la universidad hablaban el latín, era la lengua oficial, todos sabían su idioma, pero además sabían latín. Todavía en Francia se conserva el Quartier Latin, el barrio latino, en torno a la Sorbona, porque ahí vivían los chicos, los encontraban los chicos en los recreos de las clases como en cualquier lado, y la gente iba a pasar por ahí y los oía hablar latín, porque aún en los recreos se hablaba latín, de modo que la lengua se les metió adentro, hasta el fondo. Las universidades eran cosmopolitas, por tanto, iba gente de todos los países. Si quería estudiar Derecho, iba a tal lugar, etc. Tanto por su alumnado como por los profesores. Santo Tomás enseñaba en Francia, en Italia, en Alemania, y así se pasaban de un parto. Como hablaban la misma lengua, esto daba una gran facilidad de intercambio de profesores. Bien. Aparece en esta época, siempre para terminar lo del campo cultural, aparece la llamada escolástica, que tuvo la enseñanza cristiana, filosófica cristiana, que tuvo 3 periodos. En el primero, representado por San Bernardo, de quien hablamos largamente ayer, se realzaba más la fe en sí misma, se insistía mucho en la fe más que en lo racional. En el segundo, en la época del apogeo de la escolástica, la fe se pone en busca de su inteligencia, de ser entendida. En la época de San Alberto Magno, San Buenaventura y sobre todo Santo Tomás, el príncipe de la escolástica. Y finalmente viene la época de la decadencia, señalándose acá Duns Scoto y su discípulo Guillermo de Ockham, que ya fue una época no tan gloriosa, como el Santo Tomás, la cumbre, evidentemente. Bien, esto es lo que queríamos decir del orden cultural de la cristiandad. Muy apretado acá estoy hablando. Yo tengo un libro, no quiero hacer propaganda, pero digo, según interesa más, que se llama La cristiandad y su cosmovisión, que explico todo esto más lentamente, que aquí lo presto en una hora más o menos. Pasemos a un tercer punto, el orden político de la cristiandad. ¿Cómo se estructuraba políticamente? Cuando el Imperio Romano se desmoronó bajo las invasiones de los bárbaros, los campesinos se sintieron inermes. Había un montón de campesinos, que no había ningún poder político que los amparase, y se pusieron bajo la protección de algún vecino más poderoso que ellos, con posibilidad de mantener un grupo de hombres armados, pagados por el dueño de esa zona, y este se comprometía a defenderlos y a cambio de ello les pedía una parte de las cosechas.
Esto se llama el señor feudal. O sea, había un hombre fuerte que tenía su castillo, en torno a él se juntaban los campesinos, ellos le daban parte de su trabajo, él le daba parte del sueldo y parte de las propiedades, pero lo defendía. Había como un contrato implícito con ellos. Como va a ir pasando ahora, ¿no es cierto? Vamos a empezar a buscar a una persona fuerte para que no nos mate, ¿no? O sea, que se junten padres y después le peguen una paliza al ladrón, como está pasando en Buenos Aires y en algunos otros países. Pero un poco más seriamente se realizó esto en aquel tiempo. Para sellar este pacto se hacía un juramento, o sea, todo era muy cristiano en aquel tiempo, ya lo hemos dicho, era un acto sagrado y de valor religioso. Esto sucedió en los siglos V y VI, o sea, antes que empezara todavía la cristiandad formal. Se advierte también en ello el influjo de las tribus germánicas y los lazos que entre ellos unían a los guerreros con sus jefes. Esto mucho antes todavía que tuviera la cristiandad instalada. En el siglo XII, ya estamos en plena cristiandad, se nota el apogeo del sistema feudal con una jerarquía de títulos, condes, barones, marqueses, que hay una jerarquía de títulos desde los condes hasta el emperador. Ya les dije que era una sociedad arquitectónica, era como un gran edificio la cristiandad. De un escalón a otro existían vínculos recíprocos de protección y de fidelidad, así como entre los campesinos y el señor feudal había un vínculo así, entre este y un príncipe, y entre estos príncipes y el emperador había también un vínculo parecido al un feudal. Para expresarlo se constituyó un rito solemne, la ceremonia del vasallaje. El súbdito se ponía de rodillas, colocando sus manos entre las de su señor, y luego pronunciaba un juramento de fidelidad sobre los santos evangelios. Algo así como hace el sacerdote al ordenarse, pone sus manos en las manos del obispo. Así parecido era esta idea, como era muy religioso, porque bajo un juramento a Dios, ¿entiendes? No juramento como se hace ahora por mi abuela o cosas así, sino era un juramento religioso. La ceremonia se completaba con la investidura solemne del feudo hecha por el señor al vasallo. Y así se estableció una red de fidelidades, un tipo de organización impuesta por la tierra a hombres de la tierra, es decir, muy realista. No era una cosa que se votaba, era una cosa muy realista. Se acercaba el señor feudal, bueno, yo me ofrecía, me rendía el vasallaje, él me amparaba, decía algún asaltante y eso, y yo trabajaba y le daba parte a él y parte para mí. Esto era el asunto. El gran delito era la felonía, como se llamaba. Ser un felón era el peor insulto. Felón es un traidor, uno que ha hecho un juramento que luego no puede romper el lazo feudal y traicionar los compromisos, sea de una parte como de otra, porque si el señor feudal traicionaba su compromiso era muy castigado también. Si el señor era felón, el súbdito tenía derecho a llevarlo a un tribunal. Bien, en la cumbre del feudalismo de una nación estaba el rey, como dijimos, señor entre otros señores, con su feudo personal, él también, pequeño, no era todo sobre el país, una parte. La monarquía nace pues del orden feudal, arquitectónico, recordemos esta palabra que es importante, era muy arquitectónico, ¿no? O sea, vasallo, señor feudal, rey, emperador. De manera semejante fue de los reinos en donde nació el imperio. Cuando los carolingios llegaron al poder, la evolución estaba casi ya terminada. Bien.